La Iglesia Evangélica en América Latina en estas últimas décadas ha tenido un crecimiento vertiginoso referente a otras sectas ya establecidas. Este crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina podría representar algún tipo de amenaza para algunas iglesias o sectas religiosas, o mejor dicho, para algunos estados. Estaremos haciendo un análisis para responder estas y otras respuestas sobre el crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina. Por lo tanto, les animamos a no separarse del video y verlo por completo. Hola, yo soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Bienvenido a nuestro canal, aquí en nuestro Bojío, el teólogo, donde Dios es todo y nada es nada. Antes de iniciar nuestro video, queremos invitarle a todos ustedes a que se suscriban en nuestro canal si todavía no se han suscrito, que nos regalen un me gusta y que le den a la campanita para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros videos y al mismo tiempo, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Saludos. Hoy en El Teólogo queremos hacer un breve análisis al crecimiento de las iglesias evangélicas dentro del patio, es decir, de América Latina. Lo que está pasando con las iglesias evangélicas en América Latina es totalmente histórico, considerando que en el año 2010 en América Latina el 98% de la población profesaban la fe católica y tan solo un 1% profesaba ser evangélico, otra secta y otros no definidos. Más en el 2014 las cosas comienzan a cambiar y ya solo es un 70% los católicos en América Latina y los protestantes, como muchos nos dicen, o evangélicos, un 20%. En la actualidad las cosas han ido cambiando, donde tan solo es un 57.1% los católicos y los evangélicos un 20.7%. Otras religiones un 18.0% y personas no definidas un 4.2%. Por lo tanto, es notable el crecimiento de la iglesia evangélica y es notable también el descenso que tienen las iglesias católicas en el mundo. La pregunta que nos hacemos, ¿es esto un problema para las iglesias evangélicas? El hecho de que incluso muchos evangélicos antes eran católicos y hoy profesan la fe evangélica. ¿Representa esto un tipo de inconveniente para las iglesias? ¿Estaremos nosotros al punto de una clase de persecución? ¿Se quedarán con las manos cruzadas los hermanos católicos? Hojeando nosotros los libros, podríamos irnos hacia atrás y ver lo que representaba el crecimiento de un grupo religioso para aquellos que ya estaban establecidos. Veamos. En Éxodo capítulo 1 vamos a notar nosotros que el faraón existente en ese tiempo desconoció la historia del pueblo de Israel. Es decir, no tenía nociones o conocimiento de José, que a su vez fue gobernante en Egipto. El pueblo estaba establecido en Egipto, pero el pueblo era tanto, según la narración del capítulo 1 del libro de Éxodo, que representó un tipo de amenaza para el pueblo egipto. Los egipcios, entonces, por orden del faraón, comenzaron a disponer trabajos fuertes para agotar, maltratar y, por qué no decirlo, hacer una fosa de muertos para el pueblo de Israel. En cambio, vamos a notar que ese tipo de estrategia no le funcionó porque aún
siendo el pueblo maltratado, Dios respaldaba a su pueblo para que éste creciera. No obstante, reconociendo esto, el faraón dispuso otro tipo de estrategia, y en este caso era matar a todos los recién nacidos, echándolo hacia el río Nilo. Ahí es donde nosotros notamos donde nace aquel gran líder, Moisés. Y aún así, el pueblo no se disminuyó. Lo que queremos hacer notar es que cuando un pueblo ve que sufre un tipo de amenaza por el crecimiento de otro, crea estrategia para disminuir este tipo de amenaza. Pero lo mismo ocurrió en el tiempo de Jesús. Al principio Jesús no representaba nada para el pueblo judío de su tiempo, es decir, para los fariseos y los saduceos, quienes tenían retenida la mayor masa de creyentes de su tiempo. E incluso nosotros vemos que Juan el Bautista no tuvo tanto problema, con excepción de aquella mujer. Así es, Jesús fue perseguido realmente por el celo que tenían los fariseos y los saduceos. Y ese celo nace en virtud del crecimiento que tenía Jesús. Ya representaba un peligro para su propia cesta, porque Jesús tenía muchos, pero muchos seguidores, que más adelante nosotros vamos a notar que aún después de la muerte de Jesús, este pueblo comenzó a crecer, es decir, esta religión comenzó a crecer. Tanto que también representó una amenaza para Roma, quien más adelante, a través de Nerón, quema a Roma para acusar a los cristianos de haberlo quemado y comienza también a perseguir a los cristianos. En cambio, en el siglo III después de Cristo, vamos a ver nosotros otra era para los cristianos, pues el cristianismo había maximizado toda Roma y pueblo cercano. Lo que fue notable para el emperador de aquel entonces, Constantino. Es por eso que Constantino convierte el cristianismo en religión oficial de Roma. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque quien controla la masa, controla el poder. Y la masa representada en aquel entonces no era aquella creencia idolátrica de los romanos, sino que era el cristianismo. Porque ya hasta muchos romanos idólatras habían confesado su fe en Jesucristo. Esto fue una herramienta o una oportunidad de aprovecharse y adueñarse de la religión de aquel entonces, el cristianismo. Y esto hizo entonces Roma con el cristianismo. Se adueñó de él en ese entonces y comenzó a moldearlo a su manera y a su forma. En el siglo XV viene otro momento histórico importante, la Reforma Protestante, protagonizada en ese momento por un monje alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero vio que la iglesia se había desviado de la doctrina de las Sagradas Escrituras desde aquel momento en que fue a Roma, esperando realmente que Roma iba a ser como el cielo. Pero cuando descubre toda la verdad profesado por su propia boca, dice que si había un infierno en la tierra, ese era Roma. Martín Lutero comenzó a hacer un análisis de las cosas catastróficas que él vio, cosas que no van acorde a la voluntad de Dios. Y en aquella basílica de Gutenberg, clavó en la puerta de esa basílica las 95 tesis. ¿Qué eran las 95 tesis? Las 95 tesis no eran más que 95 problemas que Martín Lutero vio en la congregación o en la iglesia, que él entendía que debían de ser reformadas. De ahí es el término reforma. Martín Lutero bajo ninguna condición buscó romper con la iglesia, sino que buscó que la iglesia misma fuese reformada, que su pensamiento, su conocimiento fueran reformados. Mas esto no se logró. Por lo tanto, Martín Lutero comienza a predicar esa doctrina de la reforma. Encontró hallazgo en muchas personas e incluso en personas poderosas, lo que hizo que la iglesia comenzara a perseguir a estos reformados, que ellos le llaman separados y más adelante, por cierto suceso, le llaman protestantes. Por lo tanto, la iglesia protestante o reformada o separadas comenzaron a ser perseguidos, tanto así que la iglesia católica mata a miles, cientos de personas por el crecimiento
de la iglesia protestante. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué tanta persecución? ¿Qué motiva a perseguir a lo que muchos católicos en su tiempo le llamaban herejes? ¿Por qué perseguirlo? ¿Por qué matarlo? Al menos que esto representara un tipo de amenaza para su propia creencia. ¿Tiene sentido el perseguir a otra religión por su crecimiento? Claro que sí. Tiene bastante sentido. ¿Qué clase de sentido tiene? Pues nosotros podemos ver que tiene un sentido económico. Claro, cuando usted pierde feligresía, pierde ofrendantes. Y si pierde ofrendante, la iglesia automáticamente comienza a bajar sus finanzas, lo que indica que si pierde dinero, pierde poder. Pierde membresía. Al ser menos, ejerce menos influencia en las personas y el tipo de desgaste de persona indica que puede llegar a un punto en convertirse en una religión insignificante, lo que indica que más adelante puede estar al punto de desaparecer. Influencia política. Ahora tiene menos influencia política o social. Por lo tanto, al tener menos influencia política o social, también pierde cierto tipo de privilegios que posee en el mundo, lo que hace ser una religión débil. Mi pregunta es, una religión que durante unos 2000 años ha estado gobernando la humanidad, pero que en este mismo momento, en estos precisos momentos, esté perdiendo tanta feligresía, ¿piensan ustedes que se van a quedar con los brazos cruzados? ¿Pensamos nosotros que no va a hacer nada? ¿Es posible que la iglesia esté resignada a perder y que todo se lo esté dejando en manos de Dios o de la Virgen? En este mundo donde todo es de Dios y no es posible que la iglesia tradicional se quede con los brazos cruzados. Hemos visto en columna de periódicos importante análisis hablando sobre cierta preocupación e incluso cadenas importantes televisoras también están haciendo estudios sobre el crecimiento de la iglesia protestante en el mundo, sobre todo en el patio en Latinoamérica. Escuchen estos datos. En Nicaragua, 1 de cada 4 personas es evangélica. En Brasil, uno de los países de América más poblado, 1 de cada 5 personas es evangélica. En Venezuela, 1 de cada 7 personas es evangélica. Y según investigaciones, 1/3 parte de los evangélicos en un momento determinado fueron católicos. Por ejemplo, en Colombia, el 84% de los evangélicos fueron católicos. Según un estudio del Pew Research Center, la razón principal por la que estos católicos hoy son evangélicos es porque los evangelistas o predicadores o pastores o líderes en generales evangélicos fueron a su casa a predicarle de una forma muy personal. Sea la razón que haya sido, aquí en el patio Latinoamérica, donde Dios es todo y nada es nada, es importante entender que ciertamente no es verdad que la Iglesia Católica se quedará con los brazos cruzados después de perder tantas personas. La pregunta es, ¿qué van a hacer ellos entonces? ¿Acaso van a ocurrir clases de amenazas o persecuciones? Esa pregunta la vamos a responder en el próximo video, aquí en El Teólogo. Muchas gracias, mis estimados hermanos y hermanas, por permanecer en nuestro bojío, El Teólogo. Gracias por escuchar. Déjenos sus comentarios sobre qué clase de persecución piensan ustedes que vamos a tener en estos tiempos, considerando el crecimiento que posee la iglesia protestante separada o evangélica.
Mientras tanto, le invitamos a usted que todavía no se ha suscrito en nuestro canal, que se suscriba en nuestro canal, al mismo tiempo que nos regale un me gusta y, ¿por qué no?, dele a la campanita para recibir notificaciones. Y si le gustó, compártalo. Dios le bendiga, Dios le guarda. Esto es El Teólogo y yo soy Juan de León Gutiérrez. Bendiciones. Hasta la próxima.